Alessandra Iches, psiquiatra. Ella es especialista en adicciones, en psico-oncología y en psiquiatría forense. Entonces ella está con nosotros, entre otras cosas, pero principalmente por el tema de el fentanilo, que está creando ciertas preocupaciones en el país por la posibilidad que no sabemos si realmente hay consumo de fentanilo, porque hasta ahora dicen nuestras autoridades que no se ha podido establecer, incluso nosotros tenemos que enviar las muestras al laboratorio fuera cuando estamos ante casos sospechosos, porque ni siquiera la posibilidad de hacer la prueba aquí en la República Dominicana la tenemos. Entonces, doctora... Perdón, Julio, para ampliar el contexto, no solamente fentanilo, metanfetamina, éxtasis. Okay. Esto se ha vuelto una tendencia por dos cosas. Porque hay una calle en Filadelfia que se llama Kensington Avenue, donde las personas están experimentando un efecto zombie. Se llama la ciudad zombie. Sí, el fentanilo le hackea todo el sistema nervioso central y pierden todas sus facultades. Zombie de eso en todas partes de Estados Unidos. Pero en Kensington se ha convertido. Kensington es a Filadelfia lo que la 42 es a República Dominicana. Así es. Tenemos una clara. Entonces, bueno, pero para que tengamos para que la gente entienda lo que estamos hablando. Claro. Entonces, Leonel Fernández el pasado jueves dijo que el director de Hogares CREA de Santiago le había manifestado que ellos están recibiendo casos que parecen tener un perfil de efecto de fentanilo en los adictos. Bien. Y Leonel Fernández ha llamado al gobierno a investigar el tema del fentanilo, porque entre México y Estados Unidos hay una disputa internacional entre el presidente López Obrador y las autoridades norteamericanas que están acusando a México de la crisis de fentanilo que vive en Estados Unidos. 20,000 personas por año están muriendo. Y México está diciendo que es China que también lo exporta. Doctora, exactamente, sí, porque es en el Triángulo Dorado, en Birmania, donde más se sintetiza fentanilo y metanfetamina de manera artificial. Sí. Entonces, bueno, la doctora Alessandra Iches. Doctora, ¿usted qué piensa de este tema? Y además como especialista en adicciones, ¿usted o sus colegas han tratado casos que sean sospechosos del consumo de esta sustancia? Hay algo que tenemos que aclararle a la población, porque cuando hablamos de fentanilo, muchas veces se van al pensamiento inmediato de que estamos hablando del fentanilo que es de uso medicinal. Nosotros sabemos que ese no es. El fentanilo es un opioide que se usa para lo que son intervenciones quirúrgicas y procedimientos de dolor o enfermedades terminales. O sea, es una medicación que cuando está bien titulada e indicada se usa en procedimientos de enfermedades crónicas y desbastantes. Ejemplo, podemos tener derivados de los opioides como es la morfina, que se utiliza en etapa terminal del cáncer, pero entre ellos también tenemos la heroína y el famoso fentanilo. Cuando hacemos la aclaración de todo lo que se está dando, en el mes de febrero, yo tuve la oportunidad de hacer un operativo médico junto con Luis Cruz en la famosa 42. Y yo, obvio, aunque estábamos un grupo de médicos, cada uno en su especialidad, una de las cosas puntuales fue que personas de ahí mismo nos llevaron a diferentes callejones y yo decía, pero aquí está pasando algo que no es característico. Y de hecho tengo videos, tengo fotos y demás. Y cuando al otro día hago el paneo de todo, digo yo, es que es la sintomatología propia de aquellas personas consumidoras de algún tipo de sustancia con toquecitos de ese opioide, donde se manifiesta en este caso, una euforia de inicio, luego cambios en lo que es la estructura de los movimientos involuntarios, cambio de coloración de la piel, náuseas, vómitos, sudoración profusa, una disociación total. Y ahí vino una reflexión mía que hice en su momento y que fue muy criticada, pero yo estoy abierta a las críticas, que fue cuando yo decía, ese bailecito
que se ha puesto de moda. Y las muecas. Y las muescas. ¿Hasta dónde puede ser una réplica de los síntomas particulares de un usador de fentanilo? Y como están en el mismo barrio, quizás ven, por decirlo así, al adicto con esos movimientos involuntarios y los otros lo cogieron como moda. Así es. Me dijeron... Perdón, por eso me mandaron un video de los bailes en la 42. Muchas veces eso. Sí. El baile en la 42, que haciendo mucha mueca. Exacto. Entonces, es eso. Pero oiga lo que ella dice, que entonces, el entorno, viendo algunos perfiles haciendo eso por efecto de la droga, repiten. No significa que todos están drogados. Pero lo imitan. Y resulta que regularmente hay algo muy particular. El señor Leopoldo Díaz, que ya ha dicho que en su centro, y que por guardar, obvio, la identidad de esto, ha tenido pacientes con toda la sintomatología, y que hay algo interesante, que en el proceso de rehabilitación ellos mismos dicen, ¿por qué? Porque es una droga altamente adictiva. Desde la primera dosis tú te enganchas y produce un efecto adicional, que es el nulo, o sea, la anulación de lo que es el dolor y de lo que son las emociones. Y por eso el paciente que tiene este tipo de consumo ligado con otra sustancia tiende a lacerarse mucho la piel, porque el hacerse una herida no le produce ningún dolor. Aquí también tenemos que tener claro que en los Estados Unidos ese efecto zombie está dado porque la ligan con otra que es de uso veterinario, que es en este caso la cilaxina, que es lo que se utiliza para adormecer caballos, animales grandes. ¿Qué ocurre? El antídoto de la cilaxina para los animales es la yohimbina, que aquí en su tiempo se usó mucho para potencializar lo que fue el rendimiento de atletas y rendimiento sexual, pero resulta que... Yombina le dicen los tigres. Los tigres dicen yombina. Era un estimulante de la prostitución. Pero es yohimbina. Pero entonces resulta que la yohimbina no es de uso humano. Entonces ahí tenemos una contradicción de interacciones de sustancias que son altamente letales. ¿Cuál es el tema en cuestión? Y yo quiero que prestemos muchísima atención. En el 2016 y 2019 tenemos reportes incluso que descansan en el INASIF, donde se dijo que aquí había fentanilo. Y bueno, podemos ver que desde la semana pasada medios de comunicaciones muy respetados han hecho toda una serie de reportes, incluso de reportes dados por la DEA en su momento de las implicaciones que había de esta sustancia acá. Nosotros tenemos un gran impasse como médicos que tratamos el tema de las adicciones. Lo primero es que los marcadores, o lo que ustedes le dicen doping, que están disponibles para el uso de laboratorio o de clínica, solamente son marcadores para opio. No me especifica sustancia. Al no especificarme sustancia, y el fentanilo es uno, se queda en un paréntesis si de verdad la positividad que me dio fue para este o no, es lo primero. Segundo, no hay tirillas aquí para fentanilo. No hay. Y yo me hacía una pregunta, porque dentro de todo lo que se dice, pero lo que uno ve en la práctica, el antídoto para el manejo de una intoxicación por fentanilo, porque toca la coincidencia que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Y la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica. Y por eso estos pacientes tienden, o estos usadores tienden a fallecer o a quedar en muy mal estado orgánico. ¿Dónde está el detalle? Que cuando tú ves una persona intoxicada con esta sustancia, el uso del antídoto tiene que ser inmediata, que es la naloxona. En Estados Unidos se usa en forma de dispositivo de spray que lo tienen las ambulancias, porque donde tú te encuentras el paciente tirado, ahí mismo tú tienes que aplicarla. Yo decía, nosotros no tenemos el Narcan o la naloxona para ese uso. Me hicieron aclaraciones, doctora, sí lo tenemos. La naloxona que tenemos es de uso intrahospitalario y se usa para otro tipo, y es en ampollas, que no es en spray. Entonces ocurre no sirve para estos casos así. Pudiera servir, pero los pacientes no llegan.
Okay. El tema está que los adictos no llegan. No llegan a los hospitales. Entonces, cuando llega al hospital, donde no tenemos esos paneles que no son cubiertos y no son comprados tampoco por el departamento de laboratorio del hospital. O sea, cuando me llega un paciente usador de sustancia, el familiar es que tiene que pagar de manera privada, irlo a facturar a cualquier otro laboratorio para tomarle la muestra y después él traérmela. Muestra que pueden llegar a costar, dependiendo de la cantidad de sustancia que uno mande, hasta 15 y 20 mil pesos. Sí. Pero nunca especificando fentanilo. Nunca. Y entonces, ¿cómo se puede actuar si vemos que hay un grupo de profesionales, un periódico como el Listín Diario que ha profundizado en eso y afirma que hay fentanilo? El problema es muy serio. Las autoridades dicen que no, entonces nos dicen, no tenemos ni la tirita de medición, por llamarlo de esa manera, ni el antídoto. Entonces, ¿cómo enfrentar? El antídoto, incluso el que está y que es de uso intrahospitalario, está combinado con, en este caso, con oxicodona, que se usa para dolor en pacientes oncológicos. Entonces, a mí me preocupa mucho porque en vez de nosotros estar negando una situación, es dónde está el comité de salud que está preparando un plan de contingencia para empezar a peinar cada uno de esos lugares que sabemos que están vulnerables en estos momentos y que están presentando la sintomatología. Cuando tú ves a alguien que es un usador y que uno lo ve en la calle y todo el mundo entiende, bueno, que todos los indigentes son delincuentes, pero no es así, porque la adicción es una enfermedad, aunque tenga un patrón comportamental. Pero el fentanilo, sí, hay fentanilo aquí. Bueno, yo le voy a decir algo. Sí. Yo sostengo que sí. Ahora bien, el que me dice que no, que me lo demuestre. Exacto. Porque yo estoy abierta a la equivocación. Ahora bien, la clínica no se equivoca. Sí. La clínica no se equivoca. El 85% de los diagnósticos médicos son clínicos. Cuando a ti te llega un paciente con una pupila totalmente en punta de alfiler, diaforético, mojado del sudor, con vómito, diarrea, relajación de esfínteres, movimientos involuntarios, ¿qué tú puedes pensar? ¿Y la pupila cómo es para uno saber? Punta de alfiler, ese puntito sumamente, pequeñito, que inclusive da dificultad a observar. Ay, Dios mío. Okay. Y que hay algo muy particular. El efecto posterior a esto es sumamente depresivo. Yo quisiera que nuestras autoridades sanitarias nos enfoquemos en hacer un buen comité. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque hay un dato. No tenemos un sistema sanitario que aguante lo que es una intervención de pacientes usadores y que, dicho sea de paso, la respuesta y el apoyo para los pacientes adictos en este país es deficiente. Que si no fuera poco o mucho, con sus desventajas o no y sus limitaciones, si no existiera Hogar Crea, y el CAIDEP, que lo dirige la doctora Ruth Santana, pero que solamente se le da una atención introductoria, porque al final, cuando ya el paciente se saca de la crisis orgánica, en este caso la crisis física, el que él continúe su patrón es voluntario, pero no tenemos una red de apoyo. Y generalmente irregularmente vuelven o cambian. Y también hay algo relevante, es que tenemos diversos tipos de drogas que son demasiado baratas y lo que hace el adicto es que la persona usadora, que para salir de su situación se va cambiando. Un minutito, Alfao, el señor Alfao Cuasiati escribe y dice: doña Consuelo, a usted, Promese importa el fentanilo y del moscoso Puello se perdió una gran cantidad de ese producto. Doña Consuelo, que Promese, vuelve y me repite, importa el fentanilo y que del moscoso Puello se perdió una gran cantidad de ese producto. Ese fentanilo que dice ese señor es el que se usa para el medicinal. Okay. Ahora bien, el que es de uso ilegal está ligado y cortado, como dicen los del medio,
con otras sustancias. La mayoría de pacientes que lo están consumiendo actualmente no saben que es fentanilo. Ellos lo que saben es que compraron una droga que le dio un pase rápido, que se sintieron high. Puede ser sublingual, puede ser en cualquier en forma. polvo, puede ser cristal, puede Totalmente. ser fumado. Sí, Sí, claro sí, que sí. sí, le dan diferentes versiones. Doctora, Ay, pero Cristo una pregunta, bien. porque Sí, en Jonathan está realidad pendiente uno vive monitoreando todo, Ay, mi y madre. salvo el caso de la 42, que yo he dicho aquí, que Hay sé yo, muchísimo, 15 o hay 20 muchísimo. veces, 20 veces que eso es un efecto de esa droga sintética. En realidad en República Dominicana ese no es un patrón de consumo, ese es un patrón de consumo extremo, no como la marihuana, que aquí se está consumiendo marihuana todo lo que da, pero no así el tema del fentanilo. Sin embargo, yo le quería hacer una pregunta a usted como José, pero experto. más que la cocaína. Ok, pero vámonos a la pregunta, por Se favor. consume más que la cocaína. La marihuana sí. ¿La qué? ¿La marihuana? ¿El fentanilo? No, imposible, No, no. no, Aquí los andaron- casos de fentanilo son tuvieran la ciudad de excepcionales, Clase son ayer. en guetos, son Ok. extremos. Ok. La gente de aquí no tiene acceso a eso. Pero eso no significa que debemos activar las alarmas. Es que hay un dato, José. Es Sí. que tú no sabes dónde está el acceso porque no te lo venden como fentanilo. No, no es por eso, es que uno ve los resultados. Cuando vemos una crisis Es que eso no en llega. Estados Unidos, no es que nosotros lo que quiero decir es lo siguiente. Capricornio acaba de venir de Filadelfia. Metió su cámara allá y cometió un riesgo muy alto. Es que nadie se atreve a pasar con una cámara con algo de valor por ahí. Entonces, tú no tienes República Dominicana ese tipo de comportamiento, no lo tienes, ese efecto zombie. El único lugar que yo creo, y es más por el Molly, que es una aceleradora, que es el éxtasis, para mí, lo que se está dando en la 42, aunque pudiera haber casos de fentanilo, es una epidemia de éxtasis, de Molly. Pero yo le quiero preguntar a usted, Diablo. existen diferentes tipos de drogas. ¿Qué opina usted de la guerra de Estados Unidos y la ONU frente a la droga? ¿Y qué opina usted sobre la despenalización y legalización de ciertos tipos de drogas que han emprendido países como Estados Unidos, como Europa o aquí en América Latina, Uruguay, por ejemplo, y Puerto Rico? Interesantísimo. Sí. Hay estudios ya demostrados que en aquellos países donde se ha despenalizado y se ha legalizado la droga, la que se ha dejado de consumir ha sido esa, pero las demás se han disparado. ¿Cuál O es? sea, no la que que se esa es la que ya, porque el cerebro, señores, yo La quiero que que ya ustedes entiendan lo el siguiente. dulce sabor de lo prohibido. El adicto busca experiencias nuevas y placer, y aquello que tú le das de la mano esa y le vaina. das de fácil adquisición ya no le es atractivo. Incluso ¿Están el escuchando gran esa vaina? problema, Ay, Dios. el gran O sea, que es problema en esos conveniente legalizar. no es, yo no he dicho que es No, conveniente. yo interpreto de lo que usted me está No, diciendo. No, al tampoco, contrario. porque Pero si tampoco. fuera así, José, imagínate. Termine la idea, porque Termine usted, la idea. que sigue la adicción. no, usted no, está diciendo que la que se han se despenalizado, reduce, que principalmente ajá. es el Baja caso el consumo. de la para marihuana. Pero se disparan otras Pero que que se resultan ser más disparan letales y peor. más Peor. contundentes. Pero no Claro que sí. necesariamente Por eso. ejemplo, Te voy a Eso decir fue lo algo, que ella te voy a dijo. decir algo, José, y esto de manera muy Eso es Muy particular. interesante. Habla la ciencia, Oye, José. de algo muy particular. Yo no digo nada aquí que no lo filtre científicamente. Sí, Bueno, Ni pero una está bien. coma. pero el detalle Tú está que hablas tú no mucho, ves no escuchas a paciente. ella. Sí. Bueno, Ay. pero yo no soy médico. Está Ahora, el pero detalle, el análisis de la despenalización No, no, entonces- es médico. No, no, no. No, tiene Ay. impacto Pero sociológico, te tienes económico. que limitar, pero no es médico. te tienes que limitar a la información que te puede estar dando alguien que es con quien trabaja, con la gente que la No, padece. no, yo no necesito Lamentablemente tú te vas desde el punto de vista legal o social, que no es la parte que me corresponde. Por eso, yo lo que le estoy diciendo Bien. es que no es una sola perspectiva. bien, Jonathan. Perdón, Julio. ¿Por qué? Porque cuando 8 premios Nobel de Economía firman un documento para la legalización de la droga, están diciéndome a mí, ¿De cuál droga? espérate, yo necesito visibilizar un problema para tratarlo. Bien, exacto. Pero Julio, ¿cómo usted va a tratar un problema que usted no conoce? Bien. Entonces, cuando Óyeme. usted lo legaliza, ya usted lo Bien. conoce. Bien. Perdón, para terminar. Yo no tengo que tirar 3 bombas atómicas para yo saber si 3 bombas atómicas No, eso es otra cosa que no Bueno. cabe. Eso no tiene Vamos a sentido ver. lo que tú estás planteando. Son ejemplos, claro. No, Voy a eso no preguntar. tiene sentido lo que tú estás Sí, planteando. claro. Yo te pregunto a ti, La ¿cómo tú ciencia sabes, sabe el pero efecto de la espérate, droga fuerte. ¿cómo tú sabes cómo se procesa el fentanilo clandestino en un laboratorio de los Chapitos en México? Vamos, Yo sé lo que dice vamos la a ciencia. empezar Ella la dice que pregunta. los que se meten el fentanilo no saben lo que se están Bien. metiendo. ¿Sabes Ok. por qué? Porque es ilegal. Jonathan, Sí, adelante. Vamos, la pregunta, Jonathan. mi pregunta
pregunta iba por la misma dirección que la tuya, la voy a especificar más, José La Luz. La droga, especialmente la que se está legalizando, es la marihuana, que es una droga de ventana, podríamos decir, no es lo mismo que las otras drogas. El tema de cuando hablamos de droga tenemos que ser muy específicos porque son varias y tienen varios efectos. Y los efectos de la droga, ni siquiera tú tienes que tener ensayo clínico. Hasta con la química tú sabes cómo le afecta al cerebro. Claro, y más lo que dice la realidad en los pacientes. ¿Y por qué tú crees que hay tanta gente obesa en el mundo? Claro, entonces por eso la droga. Le pregunto a la doctora Alexandra Iches, científica y además trabaja clínicamente con pacientes, psiquiatra general y de enlace. El tema... ¿Sería posible la legalización de este tipo de drogas como el fentanilo, los diferentes opioides, la cocaína y otros, legalizarlos y darle acceso a la gente en cantidades un poquito más controladas para que no tengan tanta intensidad como lo ha planteado? Pero es lo que está haciendo Canadá. Canadá está haciendo eso institucionalmente. Vamos a oír. Vamos a oír. Mira, voy a hacer dos aclaraciones. Hay algo importante. Esos 8 premios Nobel que firmaron. Son más. O sea, son los premios Nobel. Vamos a decir 20. Aquellos que estén en tu listado viven en un sistema en donde hay una red de apoyo que pueda sostener aquellas complicaciones que dé el uso de la sustancia. Nosotros no tenemos ni siquiera una red de apoyo sanitaria que nos controle el dengue. Sí, para que tú me vengas a decir a mí que es que eso se construye en un mes. Ese es un proyecto. Con el dinero de la persecución de la droga se consigue el apoyo a la adicción. Y la segunda es con el tema de la despenalización. Mira, los que hacemos adicciones, los que trabajamos con estos pacientes, solamente el que no ha visto la evolución y el daño que produce son los que insisten de manera vehemente en que debe de permitirse. Miren, el cerebro tiene la capacidad de adaptación, igual que desadaptarse. Y por eso, cuando un paciente adicto va a un proceso de rehabilitación, nosotros lo ponemos mínimo en un periodo de 90 días. ¿Por qué? Porque la neurona tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Entonces, así como uno puede rehabilitar para lo bueno, así hay cosas que te abocan a lo malo. ¿Dónde está el gran detalle? Que estamos... esto es algo muy particular y yo como académica me he puesto a observar. Nosotros estamos en una generación en donde hay incluso estructuras a nivel de cerebro que son totalmente diferentes a la tuya, a la mía, producto del nivel de exposición que tienen a ciertas doctora, cosas. ¿por qué no gusta? Espérate, Julio. Doctora, terminamos ahí. Doctora, o sea, ahora mismo, José, ¿sabes qué ocurre? Ahora mismo el cerebro, el ser humano, está en una inmediatez y en una necesidad imperiosa de placer acomodo. Doctora, sí, yo entiendo eso. El soma. Doctor, espérate, Julio. Doctora, ¿por qué a los seres humanos y a los animales nos gusta tanto las drogas? No hables de drogas como un elemento vetado. No, porque yo no me puedo ir. Yo no me voy a montar en la onda que tú quieres distorsionar. ¿Por qué nos gustan las drogas, doctora? Lamentablemente. Doctora, espérense, déjenla que responda. ¿Por qué nos gustan las drogas? Espérense, ¿por qué? Es que no, aquí hay algo particular. Es que no se llama droga todo lo que tú entiendas o tu cerebro identifique como placentero resulta ser algo que te subyuga. Así que drogas siempre se ha dado la connotación para todo aquello que es fabricado en un laboratorio o que tiene un efecto letal o negativo sobre la sociedad. Ella no respondió nada. Pero ahora que responda, no más hermano. Muchas gracias.